Bienvenido a la segunda parte de la serie Cómo entender los materiales en cualquier programa de 3D. En esta ocasión vamos a ver lo que es la especularidad o reflexión de prácticamente todos los materiales. Bueno, para empezar debemos hacer la distinción de que prácticamente todos los materiales reflejan algo, aunque sea muy poco, aunque sea un 0.1%, van a reflejar algo, ¿ok? Eso es algo que antes no lo tenía en cuenta. Siempre que veía la especularidad y si mi material no reflejaba nada aparentemente, lo que hacía era poner la especularidad en cero. Pero lo ideal es poner, aunque sea un 1%, siempre es bueno, ¿ok? Pero, ¿qué es la especularidad? ¿Y qué diferencia tiene la especularidad, que son estos tres de aquí, con la reflexión? Pues bueno, la diferencia es la siguiente. Antes, cuando recién empezaban los softwares de 3D, digamos que era mucho más problemático para el programa poder calcular las reflexiones del ambiente y las reflexiones de las fuentes de luz. Entonces lo que hicieron estos programadores de software de 3D era decir, bueno, ¿sabes qué? Esto es muy difícil, se nos complica mucho calcular esto al mismo tiempo, vamos a hacerlo separado. Vamos a calcular por un lado los reflejos del ambiente, como son, no sé, reflejas las puertas, las ventanas, los muros, es decir, geometría, ¿ok? A eso le llamamos reflexión, que es esto, reflection amount, ¿ok? Y por otro lado, vamos a calcular la especularidad. Especularidad significa la reflexión de las fuentes de luz, es decir, la especularidad solo va a reflejar, por ejemplo, la luz del sol, una luz de área, una luz de punto, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Con el avance de la tecnología, ahora ya no es tan difícil para el software calcular estos dos parámetros al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la diferencia entre la especularidad y la reflexión. Vamos a hacer ahorita un experimento. Vamos a empezar nuestro renderizado aquí. Y vamos a poner aquí una especularidad de 100. Aquí podemos ver cómo se pone blanco tantito. A ver, voy a hacer que solo veamos la especularidad con el diffuse en 0. Perfecto. ¿Ves cómo está blanco aquí? Ok. Tengo mi reflexión en 0 y mi especularidad en 100. Eso quiere decir que si tengo la especularidad en 100, me va a reflejar mi luz de área, que es esta que tengo aquí y esta. Tengo dos. Entonces, una de estas dos luces de área es esta reflexión que estamos viendo acá. Como puedes ver, es un cuadrito ahí. Ok. Ahora, ¿qué pasa si pongo mi especularidad en 0? Se borra. Pero mi reflexión en 100. Ah, aquí ya cambió. Ok. Ya puedes ver cómo está reflejando el piso. Está reflejando la luz. Porque en este tipo la reflexión también cuenta. Porque lo tenemos aquí. En los parámetros de la luz en sí. Tenemos que es visible a los rayos de reflexiones. Ok. Generalmente vienen apagados estos dos. Y no sé por qué se ve, pero... Ah, es cierto. El HDR que tengo aquí, que es el environment, ya viene con estos polígonos. O no es polígonos, pero estos cuadrados en la imagen HDR. Entonces por eso es que se ve en la reflexión. Si tuviera otro HDR, pues no se vería.
¿ok? Pero vamos a dejarlos como estaban. Y bueno, una vez que tenemos en cuenta esto, de que básicamente eso es la diferencia entre la especularidad y la reflexión, y que ahora con los avances tecnológicos del software, lo que podemos hacer es, ya sea en algunos softwares se maneja como en Maya, como en otros softwares de nodos, sería hacer un nodo que se linkee o se enlace con la especularidad y la reflexión. En este caso, Modo, que es el programa que yo uso, tiene un botón que se llama Match Specular, que significa como copia al especular, ¿no? Entonces le decimos a nuestra reflexión, oye, ¿sabes qué? Quiero que seas igual a mi especularidad para que solo sea un cálculo, ¿ok? Entonces vamos a aplastar, presionamos el botón y pasa exactamente lo que queríamos. Estamos en una reflexión de 100, especular y de ambiente al mismo tiempo. Que básicamente así es como funciona la vida real, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda en otra cuestión de que, por ejemplo, si le damos Match Specular, nos quita todos estos 12 parámetros que son igual al Specular Amount y el Fresnel. Igual es lo mismo, Reflection Amount y Fresnel. En este caso, como decimos que sea igual a la especularidad, solamente tenemos que editar estos dos parámetros para que veamos reflejado en todo el ambiente en el material, ¿ok? Ahora, Specular Amount, como bien vimos en el video pasado, el Diffuse Amount, no sé si recuerdas, decía la cantidad de rayos de luz de difusión, ¿ok? En este caso es exactamente lo mismo, pero aquí no estamos viendo el color, más bien estamos viendo la especularidad o la reflexión. Entonces, Specular Amount nos dice la cantidad de rayos de reflexión que están llegando hacia nuestro visor, que es la cámara. En este caso es el 100%. ¿Ok? Si ponemos 50, pues menos. Por ejemplo, si ponemos 50% de color naranja, tenemos que ya se ve un poco de color, pero se ve mucho más reflexión, o se ve un 50 y 50. ¿Ok? Ok, ese es el Specular Amount. Ahora el Fresnel. Fresnel es un concepto que yo al principio no le agarraba mucho la onda que era, pero ahora me doy cuenta que es un parámetro que está muy poco valorado porque prácticamente la mayoría de materiales tienen esta característica del Fresnel. ¿Qué es el Fresnel? El Fresnel es digamos que nuestra vista tiene dos ángulos de visión, ¿ok? Uno, digamos que es el totalmente paralelo al de nosotros, a nuestra vista. Es decir, si tenemos nuestra vista aquí, eso quiere decir que este punto que se ve aquí, en el objeto, en el material, es casi paralelo a nuestra vista, ¿ok? En cambio, el punto de aquí enfrente es el más perpendicular a nuestra vista. Imaginemos que esta es una pared, ¿no? Entonces la pared está completamente perpendicular hacia nuestra vista. Es decir, nuestra vista choca precisamente con esta. Cuanto más nos alejamos hacia la normal más alejada de nuestro modelo, de nuestra geometría, en la naturaleza veríamos esto, o en los materiales naturales, veríamos cómo la reflexión aumenta cuanto más nuestra vista se hace paralela al ángulo de visión. Ok, déjame repito eso. Cuanto más paralelo sea nuestra visión hacia un determinado objeto, cuanto más se aleje en la geometría hacia las normales más paralelas a nuestra visión, mayor será la reflexión. Vamos a verlo directamente aquí. Vamos a poner el Fresnel en 0
Vas a ver cómo van a desaparecer todas estas reflexiones. Ok, vamos a poner un espectrograma de 4. Aquí podemos ver cómo estas reflexiones ya se hacen mucho más tenues. Y digamos que son uniformes. La reflexión es uniforme en todo el objeto. ¿Okay? Lo que pasa con Fresnel es que mientras más nos alejemos de nuestra vista perpendicular a una visión paralela, que es prácticamente en los bordes de nuestro objeto, naturalmente va a aumentar la reflexión del objeto. Voy a cambiar esto a 100, pero quiero que tu vista esté en esta parte. ¿Okay? Mira, se crea como un halo de reflexión. ¿Okay? Ahora vamos a verlo en esta parte. Quiero que veas tu vista aquí. Voy a ponerlo en 0 ahora. ¿Ves cómo desaparece esa reflexión? Eso es porque está actuando el Fresnel. Esto lo puedes ver mucho en el mar o en el agua. Si estamos parados sobre el agua y volteamos a ver hacia abajo, vemos nuestra reflexión, pero vemos muy poca reflexión, es decir, no la vemos tan acentuada. En cambio, si levantamos nuestra vista y la visión se hace más, o el rayo de visión se hace más paralelo a la superficie, vamos a ver cómo se empieza a ver el reflejo más notorio en la superficie. Aquí vemos cómo está blanco prácticamente por las nubes. Ok, entonces eso es el Fresnel. Ahora, ¿cuánto Fresnel debemos utilizar? Prácticamente la mayoría de materiales se acerca al 100% o un 99% del Fresnel. Y pues siempre es bueno tenerlo. Ahora bien, tenemos el color de la especularidad. ¿Ok? En este caso, es muy importante saber que existen dos tipos de materiales en general, no solo los que reflejan. Los metales y los no metales. ¿Ok? Los metales tienen una reflexión o un specular amount entre 60 y 96%, mientras que los no metales tienen una reflexión especular de entre 2 y 4%. ¿Ok? Es algo con lo que yo siempre batallaba porque no sabía qué porcentaje poner al principio de mi personalización de mis materiales. Entonces, ya sabiendo esto, ya tenemos más o menos una idea de qué poner. Y bueno, las piedras preciosas, como el diamante, por ejemplo, son los únicos no metales que tienen una reflexión más allá del 4%. Ahora, no hay una medida que nos dé resultados perfectos cuando estamos editando materiales, pero podemos utilizar parámetros del mundo real para ayudarnos a tener un punto de partida para lograr el material que queremos crear. Otro parámetro muy importante que es bueno aclararlo es el color de la especularidad. En este caso, en un material no metal, la especularidad siempre va a ser blanca. Es incolora, ¿ok? Bueno, no incolora, sino más bien blanco, ¿ok? Pero en un material que sí sea metálico, la especularidad será de ese color o de un color cercano al color del metal. Por ejemplo, aquí podemos ver, vamos a pausar tantito esto, que tengo prácticamente un plástico, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si ponemos el diffuse amount en 0? Quiero mi especularidad en 100 para que sea más visible el efecto. Vamos a darle OK, que renderice. Entonces aquí, si te das cuenta, nos está marcando un material de cromo prácticamente, pero yo quiero que sea de oro. Entonces para eso utilizamos la especularidad, el color de la especularidad. Vamos a decir que sea un amarillo. Y este es uno de los pequeñísimos detalles
que tenemos que editar para que nos dé un material u otro. ¿Ok? Entonces podemos ver cómo pasamos de un material a otro en cuestión de un parámetro, 2, 3 parámetros. Y bueno, esta fue la primera parte de la especularidad. En el siguiente video vamos a ver roughness, anisotropy y clear coat. Okay, vamos a ver lo que nos falta. Espero que te estén sirviendo estos videos y te veo en la próxima entrega. Bye.